Pues vamos a hablar de algo a lo que todos vamos a llegar, que es hacernos mayores y de los cuidados de nuestros mayores, de cómo envejecer. Y de Javier Granda, te miro a ti directamente porque lo decía antes, estás al frente de la lucha, bueno, estás al frente tú y muchas personas. Colaboro. Al frente de una lucha y es que los trabajadores de centros de día y residencias de ancianos cuenten con un convenio justo que les permita trabajar con un salario justo, evidentemente, y con unas condiciones que son duras per se ya, porque el cuidar a ancianos implica esfuerzo físico, esfuerzo emocional, y entiendo que consideráis que ahora mismo esto no se está atendiendo, no se está cuidando. Correcto, no solo eso, hay más cosas, ¿no? Pero bueno, yo quiero comenzar diciendo que no hay causa más noble para un gobierno que defender a sus mayores. Yo así lo entiendo, ¿no? Sobre todo para esta generación de gente que ahora mismo está en las residencias de mayores, pues que han luchado, que vienen de lo que estábamos hablando, ¿no? Que vienen de toda esa transición, parte de ellos de la guerra de España, etcétera, etcétera. Y entonces, si un gobierno no es capaz de tener un buen trato, un gobierno y unos empresarios, los dos, ¿no? De tener un buen trato con las personas mayores, pues eso, ni los empresarios serán buenos empresarios, ni el gobierno será buen gobierno, ¿no? Y aquí hay varias cosas que se han juntado. Ahora mismo La Rioja es paraíso fiscal para las empresas privadas que se quieren instalar en nuestra región. Empresas privadas me refiero que atienden a nuestros mayores, ¿no? No sé si son 10 o 12 veces más las residencias privadas que hay en La Rioja que las públicas, ¿no? Que es otra de las cuestiones que ninguno de los gobiernos anteriores, ni aquí ni en las comunidades, ni siquiera potenciado por el Estado, han propiciado que hubiera unas residencias de mayores de carácter público. Porque si esto lo dejas en manos privadas, pues es lo que ha pasado. Hay que ganar dinero y hay que ahorrar, bueno, en personal, en la comida que ofrecemos a las personas que están en las residencias, y aquí se genera una especulación tal que acaban con las personas mayores en las residencias, ¿no? Y luego es una política económica puramente especulativa. Es que ahora, si queremos ir a una residencia de mayores, tienes que ir a la privada. Y tienes que pagar 3.500 o 4.500 euros al mes. ¿De dónde paga una persona trabajadora ese dinero para tener atención y cuidados de las personas que tienen competencia para ello? Y luego, paralelamente a eso, pues está lo que Marta decía, es que las empresas que vienen a ganar más dinero, pues ¿qué hacen? Apretar a sus trabajadores todo lo que pueden para tener jornadas imposibles de resolver atendiendo a los mayores, y eso pues supone una complicación, ¿no? Y de hecho, bueno, ahí está, la mayoría, a veces renegamos de los trabajadores extranjeros, de los que vienen de fuera, ¿no? Y sin embargo hemos dejado que sean ellos los que cuidan a nuestros mayores, y en condiciones infrahumanas. Y el gobierno de La Rioja y los gobiernos en general tienen que intervenir en este asunto y hablar con los empresarios, con la patronal, para que por lo menos estar trabajando en una residencia de mayores no sea un sacrificio tal que no te permite vivir ni siquiera con el dinero que te pagan, porque en algunos casos ni siquiera el salario mínimo interprofesional. Y esto no puede ser, ¿no? Y ahí están los empresarios RQR y el gobierno, que no hace absolutamente nada por propiciar residencias de mayores. Os daré un dato y con esto quiero terminar la primera parte de lo que quería decir. Las empresas vienen a La Rioja, piden suelo para construir residencias de mayores. Van a los ayuntamientos y los ayuntamientos les ceden el suelo. A ellos sí, y a cooperativas que se montan o que se han querido montar, por ejemplo, en Logroño, para tener acceso a suelo, no se lo dan. Y les dan suelo por 70 años, pagando un canon, en algunos casos, de 700 euros anuales.
eso es una vergüenza, ¿no? Y eso lo propicia el gobierno regional y lo refrendan los ayuntamientos que atienden esta cuestión, ¿no? Y bueno, pues yo creo que en este caso lo que hay que propiciar son que haya residencias públicas, que sean atendidos por personal bien formado, bien pagado, y que finalmente, bueno, pues eso suponga un reconocimiento todos los días del trabajo que han hecho nuestros mayores, que han sufrido, bueno, por lo indecible, todos lo sabemos, de nuestros padres o de nuestros abuelos, y bueno, no es de recibo que les estemos pagando así, ¿no? Y bueno, el sábado pasado hubo una manifestación que convocaron todas las organizaciones sindicales, que yo aplaudo lo que están haciendo y les animo a continuar en esa tarea, pues para que finalmente el gobierno tome nota, que no piense que esta es una relación exclusiva de trabajadores y empresarios. El gobierno tiene que intervenir porque esto afecta mucho a muchas familias, ¿no? Terminaré contando un caso personal que veo todos los días. A un familiar mío le ha dado un ictus hace unos meses, ¿no? Y entonces hay que atenderle. Y no hay manera de que pueda entrar en una residencia pública ni privada. En las privadas porque no puedo pagarlas y en las públicas porque no hay plazas. Y entonces el sufrimiento de la familia, de los hijos, de la mujer, es tal que el gobierno tendría que tomar decisiones en este sentido para mejorar esa situación, porque es harto complicado, ¿no? Y bueno, no sé si me he excedido, pero esto es lo que está ocurriendo en la calle, y estas son las cosas que el gobierno del Estado debería de propiciar en acuerdo con las comunidades autónomas para evitar que estas cosas sigan ocurriendo y el gobierno de La Rioja, por supuesto, dejar que esto sea, bueno, pues reino de taifas, donde aquí los empresarios vienen a ganar dinero y les importa un bledo la situación de nuestros mayores. De hecho, la intervención que tuvo el gobierno de la comunidad con este asunto fue gloriosa. Y además fue de las primeras medidas que tomó Capellán nada más tomar posesión, o ese mismo año, que fue dejar a las empresas que incumplieran el ratio de personal en las residencias de ancianos. Es decir, que tenían una obligación de que tantos ancianos, tanto personal, y dijeron, bueno, es que no encontramos, claro, no encontráis al precio que queréis pagar, evidentemente, no encontramos, bueno, pues entonces no lo cumpláis. Hombre, esa es una de esas intervenciones, de esas normas que tú dices, joder, luego se te puede llenar la boca cuando vayas a las fiestas del hogar de la tercera edad de Madre de Dios, de que los mayores son súper importantes para ti, pero pues bueno, pues es lo que dice Javier, una de dos, o se concertan plazas suficientes o se hacen residencias suficientes. Y ahora mismo ninguna de las dos cosas está pasando. Y no es que vaya a mejorar la cosa, no va a mejorar la ratio de mayores que necesiten esto, más bien lo contrario. Entonces, esto es un problema que se nos está creando, que está creciendo como una bola de nieve, que no es normal que uno tenga que pagar 3.000 euros en una residencia para ser cuidado después de toda una vida, en casos como el que tú decías, que son sangrantes y que pues vuelve a haber unas listas de espera de 1.000 y pico. Eso lo hemos contado 1.000 veces, es que la lista de espera está en alrededor de 1.000 personas. Más. Y va creciendo, fluctuando, pero no baja de ahí. Ha salido la encuesta ahora de que en La Rioja aumentó la población hasta 359.000, me parece. Vale, un poco por ahí, ¿no? Y han dividido por edades. De más de 60, hay un 35% de la población tiene más de 60. Oye, que está muy bien. Significa que ha habido calidad de vida, que hay calidad de vida, que el estado de bienestar está funcionando, pero claro, no solo el tema de las pensiones, sobre el que yo tengo, digamos, bueno, no una solución, sino una visión un poco diferente a la que demagógicamente se suele hacer sobre las pensiones, ¿no? Pero evidentemente, con un 30 y tantos % de gente mayor de 60 años, significa que el tercer sector va a aumentar de una manera brutal. Y eso hay que preverlo, pero ya, inmediatamente, para que empiece a tomarse un poco una mínima solución dentro de 10 o 15 años, porque esto no se hace de hoy para mañana tampoco, ni la construcción, ni nada.
Y luego, evidentemente, claro que tiene lo de la cesión por años de los salarios, en algunas cooperativas se suele hacer, eso se suele hacer. Se les da el derecho al cielo, pero no al suelo, de forma que ese suelo sigue siendo público, con lo que, digamos, no se pierde patrimonio, que es lo que pasó con estos bulos que hay por ahí, ¿no? Franco construyó muchas casas baratas, sí, construyó muchísimas. Se enriqueció muchísimos de los suyos. Todas las constructoras que ahora podemos tener en nuestra cabeza nacieron de ese tipo de esto. ¿Qué es lo que pasó? Que el sistema era nefasto, porque a los 10-15 años se podía la vivienda vender. Vender, sí. El 70% de las viviendas de Ámsterdam, en donde se ha paralizado la compra de fondos de inversión, porque se le obliga a la persona que compra a que viva 4 años como mínimo en esa casa, el 70% son alquileres en Ámsterdam. Que yo, hombre, me gustaría tener una casita en Ámsterdam, son todas buenísimas, ¿eh? Pero aquí en España no hay vivienda pública porque toda la vivienda pública se vendió a los 10 o 15 años y no había derecho de retracto, sino que la compraron, en algún caso, por 50.000 pesetas de la época y luego las vendieron por 180.000 euros. Entonces se ha eliminado por completo porque no había una política social de vivienda. Lo que había era una necesidad evidente porque la gente no tenía vivienda, eso sí, pero favoreció a los del régimen y no se estableció ninguna política de vivienda social. Y se ha tardado muchísimo ahora, y ahora es harto difícil. Pero bueno, los dueños de los ayuntamientos tienen capacidades de permuta y van teniendo cada vez más patrimonio. ¿Por qué lo tienen? Hombre, porque saben que en un momento determinado lo van a tener que enajenar o, entre comillas, donar con una cuota que yo los 700 euros al año la es un canon que pagan. Un canon, sí, no. Yo sé que hay que dar un canon, lo que no sabía era que era tan ridículo. Sí. Tan ridículo. Pero eso tiene sentido para que, digamos, la inversión no venga agravada por la adquisición de suelo, que ahora el suelo está cada vez más elevado. Tiene sentido, pero claro, 700 euros, hombre, mañana me pido yo una residencia por 700 euros, ¿no? No, una residencia, es la cesión de suelo para construir. Me refiero que, no sé cómo lo habrán explicado, pero mientras no me lo expliquen, me parece ridículo y casi una afrenta. María Ángeles, ¿algo que decir sobre este tema? Porque quiero que reservemos unos minutitos. Sí, yo creo que es muy importante que haya el personal necesario y suficiente para atender a la gente, porque si no hay suficiente personal no se les puede atender bien a los ancianos y son la gente más indefensa, ¿no? O sea que el personal tiene que estar formado, evidentemente bien retribuido, pues bien, pero sobre todo que esté formado y que haya el suficiente personal para atender a la gente, ¿no? Yo creo que estos temas le interesa a la gente porque el que no tiene un problema con la vivienda, tiene un problema con los ancianos, son temas que están en el día a día de cada uno de nosotros y esos a los que hay que dar solución. Probablemente estos trabajadores sufran la precariedad instalada en la sociedad, lo que pasa que no están fabricando tornillos ni están con una parte muy sensible que son pues nuestra gente, o sea, la gente que ha construido este país, hablamos antes. Ese aspecto es muy importante porque es una de las conquistas del estado de bienestar. Claro. Y el estado de bienestar solo se fundamenta y solo existe estado de bienestar donde hay democracia. Exactamente, así es. Donde es una consecuencia y al mismo tiempo consecuencia, sí. En los países donde no hay democracia no hay estado de bienestar. No, ni les interesa ni les da igual, como nadie puede protestar. Entonces, yo creo que hay que cuidarlo porque al final, cuando uno no tiene el estado de bienestar, que hemos dicho lo de los jóvenes, ¿dónde se va? Oye, pues que te den por ahí. Exactamente. Que os decía que quería hablar de un último tema, que es, bueno, ayer en Consejo de Gobierno, el portavoz del Gobierno, Alfonso Domínguez, explicó la adquisición de 7 vehículos para trasladar a los miembros del Gobierno y al presidente del Gobierno pues, en el desempeño de su función pública.
Daba estas explicaciones Alfonso Domínguez porque el PSOE había denunciado unos minutos antes esa compra. Al PSOE le parece que estos 7 coches que se han comprado por valor de €500.000 aproximadamente, pues es excesivo, que se podía haber ido a una gama algo más baja. Vamos a escuchar a Sara Orradre y a Alfonso Domínguez y a continuación hablamos. Más de €500.000 en 7 coches de alta gama que el Gobierno de La Rioja, como digo, habría adquirido entre este pasado verano y los próximos meses. El próximo mes, este final de año, podríamos decir. Sabemos a ciencia cierta que dispone ya de estos vehículos, pero los tiene, digamos, parados en el parque móvil y únicamente los estaría utilizando para realizar viajes fuera de nuestra comunidad. Lo único que podemos decir es que cuando este gobierno llegó a su nueva responsabilidad en esta legislatura se encontró con un parque de vehículos pues verdaderamente avejentado. Nos encontramos incluso con vehículos de los años 2006 y 2008 y eso nos ha obligado a hacer una leve renovación de la flota con la adquisición de algunos vehículos híbridos enchufables. Como ha llegado cargado de ironía, Javier Granda decía antes al principio del programa, ya ha llegado la Navidad para algunos. Sí, y para el gobierno de manera anticipada los Reyes también. A ver, porque efectivamente se han liado a comprar ahí una flotilla de coches, de 7 coches, de alta gama, hay que decirlo, que no son 500.000 euros cada coche, ¿no? Es dividido entre los 7, ¿no? Pero salen a 72.000 euros cada coche, que yo creo que no es necesario tanto boato para poderte incluso transportar de tu casa a la consejería o de la consejería a una reunión que tengas en el ministerio en Madrid o con otra comunidad autónoma. Que si se hacen las cosas con mayor moderación y con mayor sosiego, pues no pasa nada. Y la gente... Este es un comentario de la calle, ¿eh? Yo que piso bastante en la calle, está en la calle, ¿no? Que está diciendo, ya se ha comprado el gobierno coches nuevos, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy en contra de esta decisión y lo que me parece oportuno es que uno cuando gobierna tiene que gobernar con moderación, tiene que gastar con moderación y tiene que ser, bueno, pues que dedicar todos los esfuerzos mayores para la gente, no a comprar unos coches de alta gama. Yo no sé si son coches de alta gama, ¿eh? Lo que pasa es que es una expresión que suena muy bien y no hay que explicarla, ¿no? Alta gama, ¿qué significa? Alta gama es la aceptación de un lenguaje que nos viene de los narcotraficantes. Han detenido 40 kilos de cocaína, 200.000 euros y 7 coches de alta gama. Bueno, pues eso lo hemos admitido a veces sin análisis. Un coche de alta gama de los narcotraficantes está por encima de 100 o 200.000 euros porque necesitan, son coches súper rápidos, no sé qué. Hoy por hoy, un coche medio, por lo tanto para mí no de alta gama, los coches me gustan bastante, y tal, no te sale por menos de 50 o 60.000 euros, ¿eh? Un coche híbrido enchufable no te sale por menos de eso, ¿eh? Hombre, te puedes comprar uno japonés, uno chino, que te sale por 26.000 euros. Sí, bueno, bien. Pero un coche medio que tenga, digamos, lo que tienen ahora y sobre todo los microchips. Un coche tiene 39 microchips. Esos son caros. Un coche medio de una familia, menos de 60.000 euros, no te creas tú que va por ahí la cosa. Yo no puedo comprar un coche por ese dinero. Bien, pero bueno, si ahora tuviéramos más tiempo y ponemos coches de 60.000 euros, te salen la mayoría, ¿eh? Te salen la mayoría. Los chinos no, que te valen 29.000 o 30.000 euros. Tal. Pero hombre, yo no sé tampoco cuál es la vejez. Lo que tenía que haber hecho, a mi entender, ahí falta información. Es decir, primero, si lo han hecho en agosto y no han dicho nada, pues hombre, parece ser que estaba en el portal de transparencia, que algunas veces no lo miramos, lo de la compra, pero tenían que haber explicado, coche en matrícula tal, no sé qué, tiene 600.000 kilómetros, no sé qué, pues hombre, hay que cambiarlo, evidentemente. Sobre todo, hay una razón, porque en algunos sitios esos coches ya no pueden entrar. Porque no cumplen. Mi coche ya, yo estoy muy enamorado de mi coche, el terreno mecánico,
Entonces, yo a Madrid no puedo entrar, por ejemplo, y no lo vendería, el coche. Entonces yo creo que eso hay que tamizarlo. Y insisto, lo de alta gama es un concepto que está ya tejido, metido de un desprecio de esto, que insisto, suele ser una expresión habitual de la Policía Nacional cuando detiene a un grupo de narcotráficos y tienen 40 kilos de cocaína y 7 coches de alta gama. Los de narcotraficantes, de todas formas, son de 200.000 euros, no son de... Un Audi A8 para el presidente es alta gama, es así. Sí. Otra cosa es que digamos, tiene que de la comunidad, el presidente de la comunidad en un Audi A8. Bueno, pues podemos aceptarlo, tampoco es una cosa... He bajado a un Audi 6, bien, vale, bien. No, pero bien. Pero lo que no puede ir es en un cochecito de... Esta cosa hay que, vamos a decir, aceptamos 72.000 euros cada coche. La división de los 500.000 euros entre 72.000 euros cada coche. Creo que hay alguno que es más caro y la media sale un poco distinta, ¿no? Hay alguno que es más caro y otro que son más baratos. El del presidente seguro que vale más de 72.000. Seguro que sí. La cuestión es que estará blindado y todas esas cosas, ¿no? Me imagino. Quiero creer, bueno, si es quiero blindado, creer que sí. No, porque como nos han rodeado ahora, pues hay que... Un coche blindado... Hombre, siempre nos queda Soria. Pablo, un coche blindado está por encima Vale de los 250.000, sí. 300.000 euros, un coche blindado. Pero algún tipo de requerimiento sí que tiene que tener en cuenta comunicaciones, ese tipo de cosas. Eso sí. Un coche de representación es lo que tiene, ¿no? Sí. Pero vamos, yo no... Es que, insisto, lo de alta gama es un poco como... A mí lo que me me fastidia con estas cosas... Ahora, tenía que haber explicado cuántos kilómetros tenían, ya está. Siempre hacemos un poco de demagogia con esto porque ahora al gobierno le parece de maravilla y a mí me puede dar básicamente igual porque me parece, bueno, pues uno de esos gastos que hay que se repiten una vez y otra, pero es que antes lo criticaban igual. Sí, sí. Entonces, cuando uno está en el gobierno le parece bien, cuando está en la oposición le parece mal. Y bueno, pues así estamos. Más, si te digo la verdad, peor me parece que el Parlamento de La Rioja lleve cerrado 3 meses. No te queda la menor duda. Nuestros parlamentarios profesionales están sin hacer sus plenos porque tienen que estudiar los presupuestos mucho. Digo yo que se los sabrán de memoria. Como para recitarlos como si fueran jueces. Esa es una mala costumbre pero ahí están, ¿no? Que se adoptó en el pasado... Que sí. Pero entonces al PP le parecía mal y ahora ha llegado al PP y lo ha adoptado. Acordaros cuando se compró para el alcalde de Logroño, Tomás Santos, un Mercedes también de alta gama. Y lo rechazó. No, que es que no lo usó. Con la que se preparó, la bronca que se preparó es que no lo usó. Y tenían unos Lancias que eran... Vamos, daba hasta vergüenza verlo. Sí. No lo hacía, que era del una cosa 95. Una cosa que terrible. tenían que haber explicado los kilómetros, las averías... Claro, pero es que ese es el problema. No, hay una cosa fundamental, que si no pueden entrar en Madrid con los coches por los años, pues hombre, no tiene ningún sentido que el presidente no pueda entrar en Madrid porque no lleva un coche adecuado, o el consejero de Cultura, o cualquier otro, no sé, eso es, quiero decir, de lógica. Otra cosa es que se gaste falta de información. Hombre, igual podían haber ido en un Renault en lugar que en un... Pues, ¿por qué lo hacen de tapadillo, entonces? Esa es la cuestión. ¿Para qué necesidad hay de hacerlo se ahí? levanta polémica con cosas que a veces... Pero no, tú coges y dices, vamos a ver, mire, hemos quitado 7 coches, que en total tienen 7 millones de kilómetros. Joder, tío. No, pues lo explicas y habrá gente que dirá, pues no era necesario uno tan... Bueno, bien, esta es la libertad de pensamiento en ese sentido. Y a lo mejor hasta tiene razón. Te has venido arriba con los 7 millones de kilómetros, ¿eh? Nos están colocando la música para que digamos adiós. Ven aquí en su pantalla las formas de participar, de comunicarse con nosotros. Y no se vayan todavía, como decía aquel, aún hay más, porque vamos a aportar algo de oxígeno, de aire fresco, que no digo que no lo hayamos aportado nosotros, pero es que los siguientes protagonistas son bastante más jovencitos, son los niños y niñas que han participado en el acto en el Parlamento de homenaje a ese 47 aniversario de la Constitución, así que gracias por acompañarnos, sobre todo gracias a ustedes por vernos, y les dejamos con esas caras. Oye, a lo mejor ahí están los futuros periodistas y presidente o presidenta de esta comunidad autónoma, no lo sabemos. Porque se vayan preparando si son periodistas. Gracias.
que es muy importante, ¿no? Que los escolares pasen por aquí en esas fechas cercanas al 6 de diciembre y que lo que les hemos dicho, ¿no? Que nos ayuden a poner en valor nuestra Constitución, a destacar la importancia de cumplir y de respetar la Constitución, y ellos lo ven, ¿no? Yo creo que para ellos también es una muy buena experiencia, lo viven de una manera especial, venir aquí al Parlamento de La Rioja y precisamente para eso, ¿no? Para leer la Constitución, que lo han preparado en clase, lo han estudiado en clase, y yo creo que se les ve, ¿no? Llegan aquí con esa cara de entusiasmo que la verdad es que se contagia, y efectivamente yo creo que es muy importante destacar eso, destacar la importancia de nuestra Constitución española, garante de derechos y deberes, y remarcar un año más la importancia de cumplir con la Constitución todos los días del año. Pues hoy venimos a representar la Constitución española, a leer unos cuantos artículos y también a oír leer a otros niños. Estábamos muy nerviosos, yo sobre todo porque salía justo a la primera, entonces estaba un poco nerviosa. Pues me ha tocado el artículo 30. Hablaba de defender a España, de que todos podemos defender a España a nuestra manera. Pues sí, ya este tema ya lo hemos dado y es la ley más importante que tenemos en España. Recogemos nuestros derechos y los deberes que tenemos como ciudadanos. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. La ley regulará un estatuto de los trabajadores. Sí, bueno, para ellos es muy gratificante, ¿no? El venir aquí y poder conocer un poquito más del Parlamento, de la actividad parlamentaria y, como bien comentabas, ¿no? Esa importancia de las instituciones, acercar las instituciones a la ciudadanía, también a los niños, por supuesto, que los niños se acerquen a las instituciones, ¿no? Que sientan ese afecto y que sientan que es importante en su vida diaria. Yo creo que eso es muy importante y que desde niños tienen que conocer esa importancia. Me ha encantado la experiencia, me he puesto muy nervioso al leer y sí que me han explicado de la franja azul donde se sienta el gobierno. La Constitución recoge unas leyes que tenemos que cumplir los españoles. Pues es como si fuera un libro que recoge todo lo nuestro, como los derechos, los deberes, etc. Es una ley que recoge las leyes de España. Capítulo 3. De los principios rectores de la política social y económica. Artículo 39. 1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. 2. Los poderes públicos aseguran asimismo la protección integral de los hijos, iguales estos ante la ley, con independencia de su filiación. Artículo 38. Se reconoce la libertad de la empresa en el marco de la economía del mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en caso de la planificación. Yo diría que especialmente en los tiempos que corren, qué importante es destacar la importancia de cumplir la Constitución de principio a fin, tanto los ciudadanos como las instituciones. Yo creo que hay que ser responsables con las reglas que todos nos hemos dado democráticamente y que es importante destacarlo, como digo, todos los días del año. Pues la verdad es que muy interesante, pues porque no conocía este sitio y pues me ha impresionado bastante el espacio y el cómo es. Tenía muchos nervios y también nunca había estado aquí.
es las normas que hay en España. Pues es los derechos y obligaciones de los españoles. Artículo 40. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial, realizarán una política orientada al pleno empleo.